fue una decisión absolutamente consciente. No es algo que ahora nos está surgiendo como, híjole, se incorporó un apartado que nadie se había dado cuenta. No, fue una decisión absolutamente consciente y solo debo señalar, no es la primera vez que se establecen interpretaciones de esta naturaleza bajo una lógica, beneficio hacia el ciudadano. Todas las autoridades, en términos de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano, estamos obligados a generar las mejores condiciones para el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Una premisa de la que creo que muchos hemos compartido es que las reglas que se han establecido en la ley para los independientes, pues lo que buscan es que no haya una participación de los independientes, es establecer una carrera de obstáculos. Son las reglas que tienen, la Corte ha validado estas reglas, la Corte validó el número de firmas, validó la dispersión de firmas y ayer decía Alfredo un punto que aparte es cierto. Si pensamos que la federal es cuesta arriba, bueno, tenemos unas legislaciones locales. Efectivamente, Puebla tenían el 3% en 30 días y además una dispersión de 3/4 partes. En Aguascalientes tenían el 5%. O sea, es irreal de pronto las reglas que se han establecido, pero esas son las reglas y en el plano federal la Corte consideró que eran constitucionales, válidas y proporcionales a todas. No comparto el punto de vista de la Corte, pero pues está bien. Las reglas que la Corte validó se mantienen como las validó la Corte. Sin embargo, me parece que también tenemos que mirar las reglas que se establecen en la ley a partir de cómo potenciar el ejercicio de los derechos. Esta es una regla que se estableció desde un primer momento, es decir, cuando todavía no sabíamos quiénes se iban a inscribir a ser aspirantes a una candidatura independiente, ni a diputaciones, ni a senadurías, ni a la presidencia. Y lo que se estableció es cómo podemos interpretar esta norma de la forma que genere mayor beneficio hacia los ciudadanos, porque es una norma que está pensada en los ciudadanos. Es decir, yo, Pamela San Martín, decido que yo sé que solamente una de mis firmas va a ser válida. Yo decido que quiero apoyar a A, a B y a C. La primera firma va a ser válida siempre y cuando A llegue. Si A no llega, el apoyo que yo le quise dar a B puede ser válido. Si B no llega, el apoyo que yo le quise dar a C puede ser válido. Si llegan los tres, solamente va a ser válido el primer apoyo. Digamos, es establecer una posibilidad de que yo pueda apoyar a una persona y que el apoyo eventualmente pueda ser válido si tuvo los suficientes apoyos de otras personas y no compite. O sea, no hay entre dos, porque podría ser que llegan A y B, pero con quien compartí el apoyo yo fue con B y C. Entonces, no, digamos, mi apoyo sería válido siempre que estas personas cumplan con el umbral, entonces es donde se cruzan los datos. Esta es una regla que podemos o no compartir, el que es una buena decisión o es una mala decisión. No, en ese momento no lo pongo como justificar que necesariamente fue una buena decisión. La razón que hubo para tomar esa decisión fue pensar en el derecho de los ciudadanos, cómo generar las mejores condiciones para el ejercicio del derecho de los ciudadanos. Si fue una buena decisión o fue una mala decisión, esa es otra discusión. O sea, si compartimos el sentido de la decisión, es otra discusión. Pero se tomó antes de saber quiénes eran los aspirantes, antes de tener las cifras que hoy tenemos, antes de conocer quiénes serían impactados por estas cifras, y fue la misma regla que le aplicamos a las candidaturas, a las aspiraciones a senadurías y a diputaciones. O sea, ya las hemos aplicado y solo ubicar un detalle. Esta decisión va de la mano de la otra decisión. Es decir, voy a generar las mejores condiciones para el ciudadano, pero bajo un principio básico. Quien va a decir esto es el ciudadano o la ciudadana misma. ¿Por qué? Porque necesito una credencial en original. Necesito que sea la persona la que está apoyando, no una base de datos que se tiene de credenciales en el que, pues, le pongo a 5 aspirantes la misma credencial y entonces ya la misma fotocopia y entonces que parezca que están apoyando a 5 personas. No. Es bajo la premisa de que no son permitidas las fotocopias. Todo esto son unos lineamientos que regulan el contexto de cómo recabar el apoyo ciudadano en este proceso electoral a partir del principio de que sí tiene que ser la persona física, el titular o la titular de los derechos, quien tome una decisión de esta naturaleza. Esta regla se tomó así y solo para tenerlo en contexto. No es la primera vez que tomamos decisiones de este tipo de interpretaciones favorables a los ciudadanos. En la ley de consulta popular establecen que si más del 20% de las personas apoyan 2 consultas populares, solo valen para la primera. Y lo que se interpretó en el instituto para potenciar el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares fue que el 20%, que sí te permite la ley que sea bueno, va a ser bueno para todas las consultas.
Solo lo que exceda del 20% que esté duplicado es lo que no va a ser bueno. Eso no es tal cual lo que dice la ley. Es una interpretación de la ley precisamente para favorecer el ejercicio de derechos de quienes quieren apoyar una consulta. Lo mismo lo hicimos en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente, que nos permitieron establecer las reglas, permitimos que una persona apoyara 5 independientes, precisamente para poder favorecer ante reglas que son... Bajo la misma lógica, 5 independientes y el primero es el que vale. No, en la Asamblea Constituyente, una persona podía apoyar a 5. O sea, se abría la posibilidad de apoyo. Todavía no conocíamos estos efectos perversos que íbamos a tener. Digamos, no sabíamos cuál podía ser el efecto. Ahora, el efecto... el efecto perverso es que tienes a 20 y tantos mil muertos que apoyaron a varios. Exactamente. Ese es un efecto perverso y bueno, aquí es toda una discusión acerca de qué significa que un mismo ciudadano diga quiero a este y el otro. En el caso de la constituyente, bueno, así quedó y provocó lo que provocó. Deja nada más cerrar, Pamela San Martín, leyendo lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y lo que dice el lineamiento, para que el público tenga la versión textual de esta ley. Dice el artículo 385 que una vez que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias, y ahí viene varios: que tenga datos falsos, erróneos, que no se acompañen las copias de la credencial para votar vigentes, en fin, varios puntos que están aquí especificados en el artículo 385. En el inciso G, en el numeral G, perdón, en el inciso G, en el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, solo se computará la primera manifestación presentada. Hasta ahí se queda la ley. Ustedes en los lineamientos dicen de la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano en el capítulo 5. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, solo se computará la primera que sea recibida por el instituto a través de la aplicación informática, siempre y cuando la o el aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la ley y haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, así como los establecidos en el artículo 383 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso es lo que dice la ley y lo que ustedes pusieron agregado, digamos, ¿no? Bueno, el debate está ahí y la pregunta entonces, ¿no van a revisar qué pasó con los ciudadanos que apoyaron a más de uno y qué sucedió respecto a quién tendría mano del apoyo de esos que se duplicaron o triplicaron o cuadruplicaron? Si solamente hay un aspirante que cumple con el umbral, no se va a hacer el cruce. Estas eran las reglas conocidas por todos. Es las reglas que se establecieron antes del inicio del procedimiento para todos los participantes. Si llegaran a haber 2, sí, por supuesto que se hace el cruce. En el momento que hay 2, se hace el cruce entre estos 2. En el momento que hubieran 3 por alguna razón, se hace el cruce entre los 3. O sea, esto aplica, digamos, no hay un cruce siempre y cuando haya un solo aspirante. En el momento que hayan 2, ya se hace el cruce entre quienes cumplieron con el umbral. Eso es lo que establecen las reglas. Y son las reglas que fueron conocidas por todos desde un primer momento. Son, digamos, las reglas con las que empezó el juego. No podemos modificar las reglas una vez terminado el juego.